Continuamos en esta aventura de la evangelización y en esta serie de vida de santos, de mujeres y hombres que, en sus tiempos, nacidos para su tiempo, dieron testimonio de la verdad de Dios. Y en ese contexto, muchas de las discusiones que hemos tenido en otra hora, en momentos con nuestros hermanos cristianos no católicos, es justamente si lo que está en la Biblia es lo único válido a la hora de hablar de Jesús y de su verdad, o si también hay otros contextos de testimonio y de vida que nos sirven para, no sé si el término correcto sea complementar, porque la Biblia en sí misma no se complementa, la Biblia es revelación íntegra, pero sí saber explicar y adaptar su mensaje a los tiempos. Es por eso que yo quisiera comenzar esta reflexión con un texto de nuestro Señor Jesús, unas palabras de nuestro Señor Jesús, que están recogidas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 26. Jesucristo habla de cuando Él ya no esté. Él dice así: cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en otro contexto también bíblico de los evangelios, Jesucristo, cuando ya resucita, Él le dice a sus apóstoles: yo tengo que subir, yo tengo que irme para que pueda venir el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo. Uno de los testimonios hermosos que es un ejercicio que gracias a esta serie me estoy permitiendo tener, de conocer vida de santos, es estos primeros santos. Estos primeros santos, que en algunos casos se les llama protomártires, ya lo he dicho en otras oportunidades, o sea que son los primeros que murieron por la fe, fueron asesinados por creer y defender la doctrina de Jesucristo. Y en otros contextos, no todos serían mártires, fíjense que en el caso de San Irineo está esa interrogante, pero sí fue un padre de la iglesia. Un padre y un doctor de la iglesia en esencia es lo mismo, solamente que se le llama al padre a los primeros que tuvieron la capacidad de desarrollar escritos, lo que sería hoy para nosotros el catecismo, o sea, desarrollar textos, enseñanzas que surgen justamente de la revelación y que permiten explicar situaciones que se iban presentando según cada tiempo. En nuestros tiempos, voy a empezar por allí, en nuestros tiempos, siglo XXI, todavía existe el gnosticismo. De hecho, yo he tenido la oportunidad de conocer personas que aún estando involucradas con la fe católica, pues en algún momento han tenido en su forma de entender la fe también algunos elementos de los gnósticos. Por ejemplo, creer en la reencarnación es un elemento gnóstico, como lo dice el texto, y es un error doctrinal. Y eso lo explica Irineo. Por ejemplo, creer que la fe no hace falta, sino que yo internamente puedo tener un diálogo con Dios y construir mis propias soluciones, es también un error, porque Jesucristo es el que intercede por nosotros y a través de sus enseñanzas nosotros podemos potenciar nuestra conversión, nuestras soluciones. Es decir, las soluciones provienen de Dios en la medida en que Dios habita en nosotros y habita en nosotros según su voluntad y su verdad revelada. Negar esto y negar la fe en sí misma y las enseñanzas de la Biblia sería negar los 10 mandamientos, sería negar muchos caminos que están perfectamente explicados en la iglesia. Pero además, algo que me parece sumamente importante destacar es que estos hombres fueron discípulos de discípulos. Y eso no es poca cosa. Hasta un pastor en una iglesia o un sacerdote, un párroco, pues cuando muere deja a alguien que continúa su labor. Y eso está bien. Por eso es que existe, por ejemplo, el papado. O sea, Pedro muere, que es a quien Cristo le entrega la autoridad sobre sus discípulos, le entrega además las llaves del reino, le dice que a quien le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes se los retengan le quedarán retenidos. O sea, Cristo le da una autoridad a Pedro indiscutible que está enmarcada en los evangelios, pero Pedro muere.
Y cuando Pedro muere, no era absurdo pensar, bueno, murió Pedro, se acabó entonces ya los apóstoles, se acabó la iglesia. No, tenía que haber una sucesión, una continuidad. De hecho, uno de los primeros elementos que aparece en las Sagradas Escrituras es cuando los apóstoles reunidos se plantean el hecho de que tenía que haber un sucesor para Judas Iscariote, porque Judas Iscariote, pecador o no, traidor o no, él ocupaba un puesto entre los apóstoles. Y el texto de los Hechos de los Apóstoles explica que el sucesor de Judas se llamó Matías y fue escogido al azar mediante una oración. Habían dos personas y el que queda como sucesor es Matías. O sea, fíjense que los mismos apóstoles explican que tiene que haber, cuando hay un cargo constituido, cuando hay una labor constituida, tiene que haber un sucesor. Y eso aplica en todos los escenarios de la vida. Si un colegio tiene un director, el director renuncia, muere o es despedido, pues el colegio no se va a quedar sin director. Tiene que haber alguien que ocupe ese cargo. Entonces, eso es un poquito entender los temas de autoridad. Entonces, fíjense que San Irineo de León es discípulo de Policarpo, quien a su vez es discípulo nada más y nada menos del apóstol más amado por Cristo, según dice el evangelista, que es Juan. Juan, que escribe un evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y es bonito, por supuesto, conocer las escrituras, hay que conocerlas a profundidad, pero también es bonito conocer estos testimonios. Y para mí ha sido un gran descubrimiento ver cómo este hombre se encarga de hacer un ejercicio de apologética, llamaríamos. La apologética es la defensa de la fe para mantener la sana doctrina en la iglesia y en ti y en mí. Entonces eran hombres importantes y una manera de conocer a Dios y entender a Dios en sus tiempos. Vamos a trasladarnos a otros momentos. Por ejemplo, si nosotros buscamos en la Biblia, por sacar un tema, si buscamos en la Biblia anticonceptivos artificiales, llámese el condón, la pastilla del día después, las pastillas anticonceptivas, en la Biblia no va a aparecer nada de eso, absolutamente nada de eso. Pero cuando esto aparece, por ahí, si mal no recuerdo, en la década de los 60, aparece la píldora anticonceptiva. Pablo VI, Papa del Ejercicio, tuvo que tomar una decisión. La iglesia tenía que dar una respuesta ante esto que estaba apareciendo. Y Pablo VI no fue un autoritario, no fue un dictador. Él convocó científicos, psicólogos, sociólogos. Dice que convocó una gama de personas para que le asesoraran. Y muchas personas no saben que la recomendación que le dieron a Pablo VI era que, bajo lo que ellos entendían, sí había que darle un apoyo desde la iglesia a estos métodos. Pablo VI recoge este documento, recoge lo que está en la revelación y en interioridad con Dios, o sea, en consonancia con el magisterio, él redacta la encíclica Humanae Vitae, vida humana, y en esa encíclica está explicada la posición de la iglesia que hoy por hoy mantiene sobre el tema de los anticonceptivos. Y como se podrán dar cuenta, quienes tengan la dicha de leerla, son 13 páginas, si mal no recuerdo, se lo descargan en internet, no es un documento muy extenso. Ahí le habla a los médicos, a los educadores, a las parejas, a los matrimonios. Él lo que hace son advertencias morales, no biológicas. Él no habla de si el método es eficaz o no, no te dice tanto que si esto va a tener eficiencia para prevenir enfermedades o no, porque de hecho el SIDA, por ejemplo, no había existido para los años 60 todavía. El SIDA aparece en la década de los 80, a inicio de los 80. Pero Pablo VI tuvo una visión muy, yo diría, profética de lo que iba a ocurrir si esto se masificaba, como de hecho ocurrió y como de hecho hoy le da la razón el texto de la encíclica Humanae Vitae. Mayor promiscuidad, facilidad para las infidelidades, el desprecio a la vida en sí misma, que cuando el método falla, pues entonces aplica el aborto. El aborto también es otro tema que se le tiene que dar respuesta a estos tiempos, y que si usted busca directamente en la Biblia la palabra aborto, la única que aparece que yo recuerde, seguramente capaz hay otra, es que San Pablo se define a sí mismo como el aborto, pero como el último
de los apóstoles, pero en un término, yo diría un término peyorativo hacia él o de una humildad en el sentido de que él no se sentía digno, pero que aún así siendo él eso, pues Dios de él hizo grandes maravillas. Pero la iglesia, y aquí nuevamente rescato con lo que empecé esta introducción, la iglesia desde la orientación del Espíritu Santo, a través de estos hombres y de estas mujeres, porque también tenemos doctoras de la iglesia, ya llegaremos a conocerlas en su momento, a través de estas figuras, Dios se manifiesta y se expresa para ti, para mí. Por eso es que es importante conocer estas vidas y profundizar en ellas, porque nos hace sacar de nuestras vidas errores doctrinales, que como nos podemos dar cuenta, el gnosticismo solamente es uno de ellos, porque también puede ser agnóstico, que es como todo lo contrario. El agnóstico es, mira, no me interesa saber si Dios existe o no, eso no es algo que yo pueda explicar, por lo tanto, si existe bien y si no también, yo vivo mi vida como yo quiera. Eso es una posición agnóstica, y es como la contraparte del gnosticismo, es como la antítesis del gnosticismo. El gnosticismo trata todo de explicarlo, la parte espiritual desde el propio individuo. No necesito fe, no necesito anclarme en ninguna religión, yo soy mi propia relación con Dios. Y el agnosticismo no me interesa saber, es como un ateo light, no niego tampoco, no me engancho en estas discusiones, es como una madurez superior. Lo digo de una manera sarcástica, por supuesto. Entonces, San Irineo, fíjense que su fundamento es un apologeta, es decir, un hombre que defiende la doctrina. Y esas personas son necesarias. Y qué bonito como termina la reflexión de este texto que está tomado de WTN, que dice: ojalá Dios nos dé en cada tiempo personas que tengan ese don de Dios de darnos caminos sanos de cómo seguir a Jesucristo a razón de los tiempos que nos toque vivir. Porque ahorita, por ejemplo, yo diría que así como en ese momento la gran herejía era el gnosticismo, después veremos otras herejías también, el marcionismo, etcétera, que son herejías propias de esos tiempos. El maniqueísmo, que también perteneció de hecho a San Agustín. Hoy pudiéramos hablar que el gran desafío para nosotros los cristianos es la ideología de género, que por ejemplo busca introducir una suerte de desvirtuar los conceptos de matrimonio, los conceptos de vida, despreciando la vida desde el vientre materno, la cultura del descarte. Si ya eres viejo y estás enfermo, pues aplícate la eutanasia y no estés haciendo que el Estado pierda recursos en una persona que no es útil para la sociedad. Eso está allí en potenciación, ¿no? Eso está allí revolviendo nuestras vidas. Este feminismo, pero visceral, que en nada contribuye a una mejor sociedad, como tampoco lo ha hecho el machismo, poner en conflicto al hombre y la mujer. Eso es propio también de la ideología de género. A nivel político, el mismo comunismo, la ilustración, todo lo que implicó la ilustración también, porque en cierta forma también generó heridas importantes a la fe católica. El capitalismo también entendido como todo centrado en el hedonismo y el placer. O sea, fíjense que hay muchas doctrinas que usted las busca en la Biblia, o sea, pero aquí no habla nada del comunismo, por lo tanto el comunismo no debe ser malo. Aquí no habla nada del capitalismo, por lo tanto el capitalismo no debe ser malo. No, tiene que haber respuesta, y Dios con el Espíritu Santo da esa guiatura a través, en esto sí yo soy muy claro, a través de sus apóstoles en sucesión. ¿Quiénes son los apóstoles en sucesión? Primeramente, el Papa y los obispos. No olvidemos que el mismo Papa es obispo, solamente que es obispo de Roma y es obispo de la Iglesia Universal. O sea, el Papa es la cabeza de toda la Iglesia, pero a la vez o a su vez todos los bautizados recibimos el Espíritu Santo, y también lo recibimos en la confirmación, con una reafirmación de nuestra fe y con unos dones extraordinarios. Y entonces ahí es donde nosotros los laicos, como hormiguitas, pues también tenemos que ir dando nuestros granitos de arena. Y como San Irineo, luchar por defender la verdad, no rendirnos, así vayamos contracorriente. Es más, sería extraño no ir contracorriente. Esto no se trata de tener seguidores, esto no se trata de ser famosos, esto no se trata de pasar desapercibidos. Recuerden, como lo decimos en el Yo Confieso, que podemos pecar de pensamiento, palabra, obra, pero también por omisión, por el bien que dejamos de hacer, por las cosas que dejamos de defender, por la vergüenza. Cristo también nos dirá en su evangelio que el que sienta vergüenza de él, él también sentirá vergüenza de él o de nosotros en el juicio final. O sea, Cristo tiene que ser nuestra bandera.
nuestra razón de ser y de vivir, sin descuidar nuestra vida, nuestras responsabilidades, el trabajo, la familia. Nosotros no podemos tampoco sobreponer una exacerbada evangelización donde dejemos por fuera a nuestras parejas, a nuestros hijos, y estar todo el tiempo metido en la parroquia y nuestra esposa sola en casa y nuestro hijo sin su papá. En eso no consiste la evangelización. La evangelización, y por eso desde Abrazando Nuestra Fe estamos ahorita, desde esta Semana Santa del año 2021, potenciando lo de la iglesia doméstica. Tenemos que construir iglesia en nuestros hogares y defender la sana doctrina en nuestros hogares. Está bien que miremos afuera y está bien que sirvamos afuera, pero no podemos descuidar nuestra propia casa. No podemos hacer que nuestros hogares sean centro de cualquier cosa. Entonces suele pasar, y muchísimo, mamá catequista, comprometida, metida en iglesia, y el hijo nada que ver, no le interesa nada de Dios. O sea, nosotros no podemos tener eso, porque al final estamos siendo luz para afuera y oscuridad para adentro. La principal evangelización es en nuestros hogares, desde muy pequeñitos, de nuestros hijos muy pequeños, que sus primeras palabras también incluyan oraciones, rutinas de oración, de plegarias, de escucha, de oír misa. Así no entiendan, pero el hábito de saber que hay un día para escuchar la misa y que se tiene que quedar en silencio y tranquilo, y después poco a poco ir explicando acorde a su edad. De eso se trata lo que San Irineo a mí particularmente me inspira, y siento que nos inspira a todos los cristianos. Buscar una fe segura, estable, y ser agentes de evangelización sana. No mezclarnos con doctrinas falsas, y mucho menos que de argumentaciones dudosas. Por eso siempre nuestra fuente tiene que ser la iglesia. Nuestra fuente tiene que ser estos hombres que convivieron con Jesucristo, que tuvieron discípulos, que enseñaron, que dedicaron su vida entera a defender este mensaje, esta buena nueva, que hoy en ti y en mí hacen vida. No conflictuarnos de quién tiene la verdad, si los cristianos protestantes, los católicos, no. Concentrarnos en las enseñanzas, porque Cristo quiere que seamos una sola iglesia. Pues ese es el gran llamado final. Así que, como diría San Irineo, pues en sus textos, y le decía a ese amigo que se convirtió al gnosticismo, pues ojalá nosotros podamos ser, como el significado del nombre de Irineo, amigo de la paz, para que por su intercesión, como dice el texto, puedan haber escritores, yo diría predicadores, oradores, influencers, youtubers, como lo quieran llamar, que defiendan la religión y animen a todos a ser mejores seguidores de Jesucristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.